El propósito de los 10 mandamientos, el propósito de la ley, el apóstol Pablo lo dice de la siguiente forma. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley, porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho no codiciarás. Hermanos, el apóstol Pablo nos explica que los 10 mandamientos están en la palabra de Dios, la ley en general está en el Antiguo Testamento para confrontar nuestros corazones. Es como un espejo que cuando nosotros vayamos a la ley podemos ver nuestros errores. Hermanos, lo que tenemos que reconocer es que cada vez que estudiamos los 10 mandamientos y si lo estamos haciendo de una forma correcta, se va a evidenciar la corrupción de nuestro pecado, la corrupción de nuestro corazón. Que en nuestro corazón, hermanos, si bien es cierto, muchos tienen intención de hacer cosas buenas, pero aún eso ni siquiera puede acercarse a los estándares de nuestro Señor, de nuestro Dios verdadero. Hermanos, solo viendo la gravedad de la caída podremos usar el paracaídas. Solo cuando conocemos la gravedad de la enfermedad estamos listos para tomar la medicina o ser vacunados. Solo mirando la realidad de nuestro corazón y de nuestro pecado, solo así, hermanos, podremos ir corriendo a los pies de Cristo. Acompáñenme todos a nuestro capítulo clave que se encuentra en Éxodo capítulo 20, versículo 7, tercer mandamiento. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Voy a repetir, hermanos, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Vamos a hacer hoy una primera parte de este mandamiento y la siguiente semana vamos a estudiar la segunda parte que trata cómo aplicamos este mandamiento hoy en día, qué acciones hacen para que nosotros rompamos este tercer mandamiento. Eso lo voy a tratar la siguiente semana. Hoy voy a ir a la teología, al espíritu de este mandamiento. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Había un doctor en teología, R.C. Sproul, y él en su extraordinaria obra, La Santidad de Dios, hacía una pregunta y decía, si tendríamos que formular una nueva constitución para un país, y dicho sea de paso, ¿verdad? Nuestro nuevo presidente habla mucho de crear una nueva constitución. Imagínate que esto se hace realidad y te llaman a ti como un asesor, como alguien que va a apoyar a poner esas letras que van a marcar, que van a poner la ley entre los peruanos. ¿Qué? Y este teólogo decía, ¿qué ley tú pensarías? ¿Qué mandamientos pensarías tú que estén en primer lugar? A ver, ¿cuáles serían para ti los primeros 3 mandamientos más importantes que los peruanos deberíamos tener en nuestra constitución? Este teólogo concluía y decía, nadie, ningún ser humano pensaría en poner un mandamiento que diga, no tomarás en vano el nombre de Perú, o no tomarás en vano el nombre del presidente. No pensaríamos en eso. Pensaríamos en leyes como tenemos derecho a la vida, tenemos derecho al nombre, tenemos derecho a la propiedad. Podríamos, los primeros mandamientos pondrían, o leyes pondríamos que el Perú es soberano sobre otras naciones y nos llenaríamos de lindas palabras para expresar N cosas menos que respetemos el nombre. Nadie de ustedes pensaría, o bueno, por lo menos yo no pensaría poner un mandamiento en la Constitución que diga respeta el nombre del Perú o respeta el nombre del presidente. ¿Y por qué pasa esto, hermanos? ¿Por qué los peruanos o los cusqueños o hoy en la actualidad leemos este tercer mandamiento y no nos parece tan relevante, tan importante? Hasta hay algunos que pueden pensar y decir, qué interesante, este es el único mandamiento que yo lo cumplo a perfección, que yo nunca lo rompo, jamás uso el nombre de Dios en vano. Hermanos, ahora mi esperanza es demostrarte que todos nosotros estamos rompiendo este mandamiento vez tras vez.
Y si Dios lo puso en tercer lugar, es porque es de demasiada prominencia, es muy importante. ¿Y por qué no lo vemos tan importante hoy en día? Porque piensa en esto, cuando va a nacer tu hijo, tu hija, y piensas en qué nombre le vas a poner. Hermanos, la cultura de hoy es muy diferente y hasta me faltan palabras para explicar cómo era la cultura del Medio Oriente o donde se escribió la Biblia. Es muy diferente a lo que hoy pensamos. Por ejemplo, ¿no? Si cuando mis hijas iban a nacer, pensábamos en un nombre para ellas, y los papás muchas veces escucho el tipo de nombre que quieren poner a sus hijos y ponen, y los padres se preocupan para que sea un nombre muy bonito, que suene bonito, que rime con el apellido, que tal vez a futuro no se burlen de sus hijos. No sé, usamos muchas variables para poner un nombre. Algunos ponen el nombre que está más de moda, tal vez de un gran futbolista, si el papá le gusta el fútbol, o si al papá le gusta, o a la mamá le gusta una novela. He escuchado mucho eso, ¿no? De pronto hay una novela que se pone de moda y hay unos personajes ahí principales de la novela y llaman a sus hijos así. Y esa generación, de pronto hay un montón que se llaman como esa novela o como ese futbolista. Seguro hay muchos Neymar o Messi en el mundo, ¿no? Porque los papás quieren representar de esa forma. Hermanos, realmente nosotros no valoramos mucho el nombre de nuestros hijos. Y uno dirá, no, pastor, no, yo sí valoro. Mira, hermano, realmente nosotros somos muy diferentes para nombrar a nuestros hijos que como nombraban en el Medio Oriente. Incluso un misionero, amigo mío, me contaba de que cuando fue al África, él estaba en una comunidad en el África y él quedó sorprendido porque de pronto a un niño lo llamaban, ¡hey, bicicleta! A otro niño, ¡hey, escoba! A otro niño, ¡hey, pelota! Y él se quedó sorprendido. Oye, ¿por qué le llamas bicicleta? No, ese es su nombre. ¿Ah, sí? ¿Y por qué le llamas bicicleta, escoba a esta niña, a tal niño pelota? No, es que suena bonito, por eso, claro, eran nombres en inglés, pero que significaban así. Igual pasa, ¿verdad? En muchos lugares de nosotros donde viene un estadounidense y se sorprende porque le han puesto un apellido en inglés que significa otra cosa, yo qué sé. Entonces, realmente nosotros en cierta medida no profundizamos tanto, no pensamos tanto en los nombres. Sí, hay papás que dicen, buscan un bonito significado, pero no están pensando a la altura como se piensa en la Biblia. Y ahora déjame explicarte en el contexto del Medio Oriente, donde se escribió la Biblia, o qué para ellos qué representaba el nombre. Hermanos, el nombre no solo era un buen deseo para un niño o una niña, el nombre era su identidad, era el número de su DNI, representaba realmente su DNI. Basta solo su nombre para marcar no solo los buenos deseos que el papá tiene, sino le estaba diciendo al niño o a su hija, ¿quién eres tú? Y tú no te puedes salir de los estándares de tu nombre. Tu nombre es lo más valioso que tengas. Mira, un papá, por muy pobre que sea, podría no haberle dejado una heredad o una herencia, pero jamás un padre podía dejarle sin nombre. Eso se constituía una herejía en esa época. Era lo más valioso que un papá o una mamá podían hacer por sus hijos, era nombrarlos, y lo que significaba este nombre en una sola palabra resumía totalmente quién era ese niño y quién era esa niña. Era todo para ellos. Y es más, hermanos, vamos a ver ejemplos de la persona que va a nombrar con el nombre. Tiene más, digamos, si yo viviría en esa época y alguien se me acerca, César, por favor, ¿podrías darle un nombre a mi hijo? ¡Wow! Eso era lo más sublime que me podía haber pasado. Que alguien me dé ese honor de ponerle nombre a una niña o un niño por nacer era lo máximo. El que ponía el nombre significaba que tenías toda la autoridad sobre ese niño, sobre esa niña. Simbolizaba lo más especial. Ni siquiera la idea de padrino o madrina podría caber a la idea de este personaje que ponía el nombre, pero generalmente lo hacían los padres. Los padres daban este nombre pensando en la identidad de sus hijos. Ahora, les voy a poner, en la Biblia hay infinidad de ejemplos,
Mientras tú leas de Génesis hasta Apocalipsis, de nombres, hay muchos nombres. Para la Biblia son muy importantes, por eso hay tanta genealogía y en Génesis y en Números y en la Biblia, porque los nombres para la Biblia son muy, muy importantes, no así hoy en día. Por ejemplo, vamos a ver en Génesis, y estamos justo leyendo esos capítulos acerca de Jacob. El nombre Jacob no es un nombre que un papá hoy en día pondría a su hijo, aunque sí he visto hay muchos que ponen Jacob, pero en la época de Jesús, de la Biblia, de Moisés, era un nombre que significaba el engañador, el estafador, el mentiroso. Eso significaba Jacob, engañador. ¿Tú pondrías eso a tu hijo? No, pero ha pasado algo para que Isaac, su papá, ponga ese nombre, Jacob. ¿Qué sucedió? Cuenta la Biblia, cuenta la historia en Génesis de que cuando la mamá está embarazada de Jacob, está llevando mellizos en su vientre. 2 hijos, ahí él tiene. Y llega un punto del embarazo que Rebeca está tan molesta por lo que está pasando en su vientre. Ella lo describe como una batalla campal, como que se están matando dentro, estos 2 hermanos se están matando dentro de su vientre, a tal punto que ella eleva una oración a Dios y dice, mátame, ya no aguanto el dolor. Cuando nacen estos 2 hijos sucede algo, ya se está mostrando un poco los nombres de estos dos. Nace Esaú, están naciendo los 2, y el que nace primero es Esaú, pero pasa que Jacob, este hijo, coge el talón, el pie de Esaú, y cuando la partera está ayudando al nacimiento, saca a Esaú, o sea, al hijo mayor, lo está sacando primero, y Jacob sale prendido del pie de Esaú, sale prendido, como quien dice, yo no quiero que tú salgas primero, yo quiero salir primero. Y por todos esos acontecimientos, su papá lo llama Jacob. Eres tú un engañador, tú quieres ser un usurpador, tú quieres robar los títulos. Y hermanos, si uno lee la historia de Jacob, cómo transcurre en Génesis, tú ves que este Jacob engaña a todo el mundo, engaña a su papá, a su mamá, a su hermano, a su suegro, a todos quiere engañar. Y ya muy anciano, cuando él ya está con sus esposas, su vida es un caos, Dios viene a su encuentro. Y ahí hay un pasaje muy polémico, una historia muy polémica que hoy no me voy a detener en explicar eso porque no es el punto, pero Dios va a pelear con Jacob. Dios simula que está peleando con Jacob porque Dios es todopoderoso, ¿verdad? Pero él está simulando y Dios está en forma de ángel, toma una forma de ángel y está peleando y el ángel le dice, suéltame Jacob. Y Jacob le dice, ¡fum! Se prende al ángel, se prende y reconoce que es Dios mismo y dice, no te dejo ir si no me bendices. Ahí Jacob se vuelve creyente del Dios bíblico. Su vida es transformada y él entiende que nadie en el mundo lo puede cambiar, solo Dios. Y ahí Dios le dice, muy bien, ya no te llamarás Jacob, te llamarás Israel. Ya no te llamarás engañador, ya no serás un mentiroso. La gente ya no te conocerá como un estafador, ahora eres Israel. ¿Qué significa el que peleó con Dios? Que en el contexto es alguien que se rindió ante Dios. Israel va a ser el nombre más conocido, más famoso. Incluso el pueblo de Dios después se le llama Israel. Hasta el día de hoy, el país lo conocemos como Israel, gracias al cambio de identidad que Dios hizo. En la Biblia, hermanos, vemos que el nombre es muy importante. Jesús, cuando estuvo aquí, ¿se acuerdan de Simón? A Simón le dice, ya no te llamarás Simón, ahora te llamarás Cefas, Pedro. Ahora tu nombre será Pedro. Hermanos, cada vez que Jesús conoce a alguien, le cambia de nombre. Dios en el Antiguo Testamento hace cambios de nombre porque era muy importante la identidad. Los nombres definían quién era. Por eso Dios va cambiando siempre de nombre al que transforma su corazón para darle una nueva identidad. Y eso es lo que pasa con nosotros. Cuando conocimos a Dios, Él nos cambió de identidad. Qué precioso, ¿verdad? Ahora, el nombre de Dios, hermanos,
el nombre de Dios, este mandamiento, ahora que entendemos que la Biblia eleva el nombre a algo muy especial, porque el nombre define quién eres. Cuando Dios dice, no tomarás mi nombre en vano, un judío entendía esto como, wow, el nombre de Dios es la identidad de Dios, es quién es Dios. Si yo tomaría el nombre de Dios en vano, estoy siendo maldito, estoy blasfemando, porque no solo estoy yendo contra el nombre, estoy yendo a quién es Dios, quién representa a Dios en su esencia. Hermanos, la Biblia nos llena de nombres de Dios, nombres que los hombres lo usan para adorarlo. En ciertas ocasiones Dios se presenta con esos nombres. ¿Para qué? Porque Dios a través de sus nombres nos está diciendo a todos nosotros quién es Él. Sí, hermanos, como un teólogo decía, Dios es el innombrable que tiene muchos nombres. Pero al final del día Dios es innombrable, tiene un nombre más sublime, pero a la vez para que los hombres podamos entender quién es, nos da diferentes nombres. Ahora te voy a nombrar alguno de ellos para que tú puedas entender quién es Dios. ¿Quién es Dios? Hermanos, Dios usa muchos nombres. Te voy a dar algunos ejemplos. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, Dios se presenta como Adonai, que significa el Señor, el gran Señor. Se presenta como Él, que significa el fuerte. Se presenta como Elohé Israel, que significa Dios de Israel. Se presenta como Elión, que es Dios altísimo. Se presenta como Elohim, que significa el Dios creador. Se presenta como el Olam, que significa el Dios eterno. Se presenta como el Roí, que significa el Dios que ve. Se presenta como Shaddai, que es el Dios todopoderoso, como Emmanuel, Dios con nosotros, como Jireh, el Señor proveerá, como Makadesh, el Señor que santifica, como Nishi, el Señor es mi bandera, como Rafa, el Señor que sana, como Roí, el Señor es mi pastor, Sabaoth, el Señor de los ejércitos, Shalom, Dios de paz, Shishkenu, como Dios es mi justicia, Dios es justo, Ja, como el autoinsistente. En el Nuevo Testamento a Jesús también lo nombran de diferente, o Jesús permite que se le nombre diferentes formas, como Jesús es Dios, como Dios eterno, Emmanuel, omnipresente, Dios omnisciente, dador de vida, Olam, Jireh, usa los mismos nombres. Jesús se apela a los mismos nombres que Dios, Shishkenu, Rafa, Shaddai, Emmanuel, Shalom, Salvador. Hermanos, estos son algunos ejemplos de los nombres de Dios, pero cada nombre, por eso yo era cautivado a decir, wow, esto da para extenderse muchas sesiones más, pero hermanos, cada nombre despliega un atributo de Dios, quién es Dios, y Dios permite que así lo conozcas. Sus nombres son algo muy importante que marcan la identidad de Dios. Si bien es cierto, hermanos, todos los nombres que ahora te he nombrado, valga la redundancia, se puede usar para dioses falsos. Es más, las culturas nombraban muchas veces así a sus dioses, como Dios Shaddai, que significa todopoderoso, o como Dios justo, nombrando a deidades falsas con estos mismos atributos, con estos mismos términos. Incluso estos términos se pueden nombrar a los hombres. Por ejemplo, hoy ese hombre quiere ser justo. Estás usando un nombre de Dios, pero un atributo de Dios, que Dios también permite que se le nombre así, que ese es su nombre. Pero también se pueden hablar cualidades de hombres. Pero déjame decirte, y quiero ser muy claro en esto, hay un nombre en la Biblia que solo puede ser atribuido al Dios bíblico, a nadie más. Solo al Dios bíblico. Ni siquiera un hombre puede desear tener ese atributo porque es imposible. Ese nombre es el único nombre que lo caracteriza al Dios bíblico. Miren, hermanos, es como lo que pasa hoy en día. Podemos decir Dios es todopoderoso y me refiero a Dios,
Pero si esta frase yo lo digo, Dios es todopoderoso, lo digo en China o lo digo en África, ellos pensarán Dios, pero ¿qué Dios? Ellos tal vez digan, nuestro Dios. Dios es un término general, ¿verdad? Estos nombres que he citado son términos generales, pero Dios tiene un nombre específico por el cual Él quiere que sea conocido, y es el nombre bíblico. Vamos a ir a Éxodo capítulo 3, y ahí está el nombre de Dios. El nombre de Dios que despliega parte de su atributo, o sea, despliega sus atributos para que nosotros lo conozcamos más. En Éxodo capítulo 3, del versículo 13 al 15, dice así, hermanos, acompáñenme. Eso es antes de los 10 mandamientos, ¿no? En Éxodo 3, Moisés va a encontrarse con Dios y con su llamado, y Dios lo va a llamar. Y les voy a explicar un poco más el contexto después, pero analicemos Éxodo 3 del 13 al 15. Leamos, por favor. Dice así. Entonces dijo Moisés a Dios, he aquí, si voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, tal vez me digan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Versículo 14. Y Dios dijo a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me he enviado a vosotros. Dijo además Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, el Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, y con él se hará memoria de mí de generación en generación. El nombre que ahora Dios usa para que Moisés pueda entenderlo es yo soy el que soy. Ese es el nombre de Dios. Yo soy el que soy. Este es el nombre bíblico de Dios. Quiero hacer aquí un paréntesis para explicarte cómo ha ido derivando este nombre. En el hebreo, hermanos, este yo soy el que soy en la traducción significa eso, yo soy el que soy, pero en el hebreo, hermanos, lo que sucede es que está compuesto por 4 palabras que traducido al español sería YHWH. YHWH se le llama el tetragramatrón porque estas 4 letras son sublimes. ¿Y qué sucede? En la historia de los judíos, esta YHWH la hacen innombrable. La hacen que no, o sea, los judíos a propósito la hacen que no pueda ser pronunciado. En el transcurso de la historia, Dios ha permitido que cuando se pasó de una escritura a otra, cuando había un copista que estaba copiando un manuscrito a otro, y así, Dios permitió que ya se desconozca cómo realmente se pronuncia este YHWH, que es yo soy el que soy. Lo que sucedió es que los judíos, los hebreos, quitaron el yo soy el que soy en las siguientes traducciones cuando se escribía de Dios porque les parecía, leyeron el tercer mandamiento obviamente y dijeron, wow, no podemos ni siquiera mencionar este nombre que es tan sublime, mejor llamémoslo Adonai. Y cambiaron yo soy el que soy por Adonai, que significa Señor. Por eso en muchas traducciones de la Biblia vas a encontrar Señor, Señor. Pero al mismo tiempo, los traductores de la Biblia, los que transcribían la Biblia que se llamaban los masoretas, ellos quitaron las vocales de Adonai, solo las vocales, y las unieron con este YHWH y se salió Yahvaí. Y esto en el español se tradujo como Jehová. Pero Jehová es la unión de yo soy el que soy en hebreo con Adonai, que es Señor. La unión de estas dos palabras surge Jehová. Y esto les menciono, hermanos. Obviamente, hermanos, la historia de aquí es muy larga y no puedo detenerme en esto. Pero
Les menciono porque hay una secta hoy en día que se llaman los Testigos de Jehová, donde ellos intentan decir que solo Dios puede ser nombrado como Jehová, que Jehová es el único ser y Jesucristo no es Dios, y ahí está su herejía de ellos. Y si bien es cierto, hermanos, Jehová es el nombre de la unión que los judíos provocaron en unir yo soy el que soy con Adonai, que es Señor. Al unirlo estos dos sale Jehová. Y si bien es cierto, nuestras traducciones aparecen con Jehová, pero no pienses, hermano, que Jehová es el verdadero nombre de Dios. Es una derivación para que los judíos no blasfemen el nombre de Dios cuando lo escriban o cuando lo pronuncien. Hermanos, espero que esto haya quedado claro. He tratado de ser muy sintético, pero después ustedes pueden hacerme preguntas al respecto. Volvamos a Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3. Dios se define como yo soy el que soy. Qué nombre más majestuoso. Esa es la identidad de Dios. Para entender lo que está pasando, hermanos, es que Moisés está 40 años en el desierto, ¿no? Después de haber huido de Egipto, pero Egipto ya quedó en su pasado, 40 años. Es un pastor de ovejas, está en el desierto, ese desierto tan conocido, hasta que un día algo extraordinario sucede en su día, y es que un pequeño arbusto comienza a arder en fuego, y Moisés se percata que ese fuego nunca se apaga. Y de pronto, de medio de esa zarza ardiente, aparece el ángel de Jehová, una representación, un tipo de Jesús, y en medio del fuego sale una voz para Moisés. Y básicamente ahí Dios le está llamando a Moisés a ser el libertador del pueblo, de su pueblo escogido. Que Dios ha escuchado el clamor de su pueblo y ahora va a usar a Moisés para rescatarlo. ¡Qué precioso! Para rescatarlo. Ahora, Moisés está hablando con Dios. Y es lo que hemos leído. Para entender lo que está sucediendo es que, para que podamos un poquito entender, hermanos, Dios le está pidiendo a Moisés que vaya y rescate a su pueblo. Eso suena para nosotros, wow, qué romántico, wow, Moisés, qué chévere, mira la oportunidad de tu vida. Pero eso no está pasando en el corazón de Moisés. Sí, hermanos, Moisés ha soñado toda la vida ser ese libertador. Tal vez ese sueño ya quedó en el olvido después de estos 40 años, pero Dios de nuevo lo está activando. Pero probablemente lo que Moisés está pensando es, sí, Señor, está bien, voy a libertar, pero mándame con un ejército. ¿Qué ejército? ¿Con qué ejército voy a ir a pelear? Hermanos, ponte a pensar en uno de los imperios hoy en día o las naciones más poderosas que hay. Tal vez Estados Unidos o China. Imagínate que alguien que del desierto sale y va a hablar con el mismísimo presidente de Estados Unidos y le dice, ¿sabes qué? Ya estoy cansado de tu nación, no te metas en las políticas internacionales, si no te las vas a ver conmigo, y sabes qué, ya es momento de que Estados Unidos tú te quedes ahí en tus fronteras y no te metas en el mundo. El presidente de Estados Unidos, ¿cómo lo vería este hombre, no? Que lo desafía. Y ahí están todas las cámaras y dice, a ver, si te sigues metiendo te vas a ver conmigo y yo te voy a destruir. ¿Habrá un hombre que podría hacer eso? O ir a China, ¿no? Un hombre del desierto que salga de China y de pronto y diga, ¿sabes qué? Tal vez al presidente de China y le diga, ¿sabes qué? Deja que el evangelio se predique en China, te lo ordeno. Si no lo haces, voy a destruirte. Y a ti y a toda tu nación. Hermanos, honestamente lo tratarían como una pulga, ¿no? A este hombre. Algo así está pasando con Moisés. Va a ir a enfrentar a la potencia mundial. No está yendo a un pueblecito, no está yendo a un pequeño pueblo, está yendo a una potencia mundial que tiene un ejército muy poderoso, que tiene abundancia económica. Y Moisés, siendo un pequeño hombre del desierto, va a ir a enfrentar a una potencia mundial. No es que Moisés ahí no sabe el nombre de Dios. Él desde niño le han enseñado cuál es el nombre de Dios. El pueblo de Israel sabe cuál es el nombre de Dios. Lo que Moisés está preguntándole a Dios es, Señor, ¿quién eres tú? Para que vayamos y venzamos. ¿Puedo confiar en ti, Señor, para que vaya? ¿Quién eres tú? ¿Cuál es tu identidad? Y Dios le dice, yo soy el que soy.
Moisés le está preguntando, ¿qué hay en ti para que yo vaya y estar confiado? Dios probablemente parafraseando le estaría contestando, Moisés, no hay forma que pueda explicarte, pero yo soy el que soy. Soy el Todopoderoso. Toda la fuerza del mundo está en mí mismo. Soy el inmortal. Yo soy el que soy significa soy el eterno. Este nombre conlleva que Dios es suficiente, es soberano, es eterno, es el gran alivio, es el suficiente en sí mismo. Moisés, si realmente conoces mi nombre, yo soy el que soy, no necesitas de nada ni de nadie para vencer al pueblo de los egipcios. No necesitas ninguna herramienta, porque conmigo basta. Hermanos, yo soy el que soy. Tiene un significado eterno, glorioso, que es verdad, no vamos a poder entender este nombre, yo soy el que soy, pero la Biblia nos da pequeñas luces de lo que significa. Uno de los significados es que Dios es inmutable, es decir, que Dios no cambia, Dios cumple sus promesas. Eso significa yo soy el que soy. Piensa en cuántas promesas has hecho a tus hijos o has hecho a alguien y nunca las has podido cumplir. Es más, aun cuando tengamos las ganas de cumplir las promesas, si le dijiste, mira hijo, ¿sabes qué? El lunes vamos a ir de paseo y tus hijos esperan ansiosos el lunes, pero de pronto cae una lluvia torrencial y dice, hoy lo siento hijos, no podemos ir. Aún tu deseo está limitado a las cosas externas que suceden. Tal vez tú tienes una muy buena intención de cumplir algo, pero por una mala noticia que de pronto surge en tu casa, no puedes cumplir tus planes o tus metas. Pero Dios, hermano, ni siquiera está limitado a las cosas externas. Él nada lo puede limitar. Todo lo que dice lo cumple. Él jamás cambia de opinión. Es Él, yo soy el que soy. Nosotros podemos prometernos cambiar a nosotros mismos. ¿Cuántos hombres llega a fin de año y están haciendo promesas? Oh, este año sí voy a bajar de peso. Sí, este año voy a estudiar más. O este año voy a terminar mi carrera o mi maestría o mi doctorado. Pero nos llenamos de promesas que al final no cumplimos. Pero Dios jamás es así. Por eso cuando Dios se encontraba con los hombres en el Antiguo Testamento les hacía recordar, yo soy el Dios de Abraham. Yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob. ¿Qué está diciendo eso? Que yo no cambio, yo sigo igual. Todo lo que prometí a Abraham, lo voy a seguir cumpliendo con Isaac y lo voy a seguir cumpliendo contigo. Yo jamás voy a cambiar de opinión. Hermanos, la vida de Dios no cambia. El salmista escribió y dijo, ellos perecerán, pero tú, Dios, permaneces, y todos ellos como una vestidura se desgastan, como vestido los mudarás y serán cambiados. Pero tú, Señor, eres el mismo, y tus años nunca tendrán fin. Hermanos, Dios es eterno, es incorruptible, el único que tiene inmortalidad. La respuesta a la pregunta de los niños cuando nos hacen, ¿y papá, quién creó a Dios? La respuesta es nadie, absolutamente nadie. Dios no tuvo necesidad de que nadie lo hiciese o creara, porque siempre Dios estuvo allí. Existe para siempre y nunca cambia, no envejece. Su vida no crece ni mengua, no adquiere nuevos poderes, ni siquiera pierde ninguno de los que tiene. No aumenta en sabiduría ni fuerza, ni se debilita con el paso del tiempo. Como dice aquel poema, nosotros florecemos y prosperamos como las hojas del árbol y nos marchitamos y perecemos, pero nada te cambia a ti. Hermanos, nosotros constantemente maduramos. De pronto las experiencias nos hacen aprender nuevas cosas. Dios no. Dios ya es en esencia. Él no puede aprender nada nuevo. Él no puede ser sorprendido por nada de lo que sucede en tu vida o en el universo, porque Dios es el gran yo soy. Esto implica que Dios es inmutable, que su verdad también es inmutable, su palabra es inmutable. Génesis, lo que se escribió en Génesis, Éxodo, Levítico, Números, no cambia. Hasta el día de hoy va a permanecer siendo la verdad. Y esto, hermanos, en nuestra era parece un insulto, porque vivimos en una era donde los jóvenes o las personas
ya no creen que existen las verdades absolutas. Más bien hoy en día piensan que eso es una tontería y ahora todo es relativo. Depende de qué ángulo lo veas y depende de tu cultura, depende de muchas cosas la verdad, pero jamás la Biblia no es así, hermanos. Nosotros seguimos predicando ¿por qué? Porque Dios es inmutable y sus palabras no cambian. Lo que se escribió en Génesis acerca de la creación del mundo son verdades que no van a cambiar, aun cuando se levanten una infinidad de ateos que quieran apagar la Biblia, no podrán, porque la Biblia es cual león rugiente que está dispuesto a destruir cualquier cosa. La Biblia es esa verdad absoluta que se mantiene porque Dios es inmutable. Como dice el profeta, sécase la hierba, marchítese la flor, cuando el aliento del Señor sopla sobre ella. En verdad el pueblo es hierba. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Y hasta el día de hoy, hermanos, la Biblia es más actual que el periódico que leíste hoy o la noticia que leíste hoy. La Biblia sigue siendo tan relevante, tan actual, y lo será 100 años después. La Biblia nunca va a pasar. Eso significa yo soy el que soy. Soy ese Dios inmutable que no cambia, que no puede ser sorprendido, que no necesito aprender nada nuevo, que no pierdo mi poder. Yo soy el que soy también nos enseña la aseidad de Dios, la aseidad de Dios. Esto es un atributo que muy pocos cristianos lo estudian o lo nombran, la aseidad de Dios. Se define la aseidad de Dios según la confesión de Westminster de la siguiente manera: Dios tiene en sí mismo y por sí mismo toda vida, gloria y bondad y bienaventuranza. Él es el único todo suficiente en y por sí mismo, no teniendo necesidad de ninguna de sus criaturas hechas por Él, ni derivando gloria alguna de ellas, sino que manifiesta su propia gloria en ellas, por ellas, hacia ellas y sobre ellas. Él es la única fuente de toda existencia, de quién, por quién y para quién son todas las cosas, teniendo el más soberano dominio sobre ellas, para hacer por medio de ellas, para ellas o sobre ellas, todo lo que a Él le plazca. Hermanos, muchos cristianos viven sin conocer este atributo y piensan que Dios los necesita. Oh, Dios necesita mis oraciones. Dios necesita de que le prenda velas. Dios necesita de que asista a la iglesia. No, hermana. No, hermano, Dios no te necesita, Dios no me necesita. No es que si tú oras más, Dios se vuelve más poderoso. No, Dios ya es autosuficiente en sí mismo y no necesita de nada ni de nadie de sus criaturas. Dios es toda la vida y gloria y bondad y bienaventuranza en sí mismo. Él estaba, muchos piensan que Él estaba antes de crear el universo, estaba en su cosmos, en su trono sentado y de pronto sintió soledad y dijo, ay, qué solo que estoy, crearé ángeles, ¡pum! Uy, no, necesito más, crearé al hombre. No, hermano, así no fue. Dios no está nunca, Él se siente solo porque Él es autosuficiente. Él es comunión en esencia porque es Padre, Hijo y Espíritu Santo, cohabitan juntos y son una comunión perfecta, no necesitan de nada ni de nadie. ¿Cuántos cristianos viven pensando que Dios los necesita? Y no es así, hermanos. Somos nosotros que necesitamos de Dios. Somos nosotros que necesitamos ir a la iglesia, porque nuestra vida necesita ser transformada por su Santo Espíritu. Hermanos, los nombres de Dios deben provocar en nosotros el temor. Este nombre de yo soy el que soy debe provocar temor. Muchos cristianos hoy en día y muchas iglesias cometen el grave error de predicar o pensar o tener como filosofía de decir, no, solo prediquemos que Dios es amor, 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 amor y nada más que amor.
No, ni siquiera mencionemos el infierno, ni siquiera mencionemos el juicio final, porque, ay, no, la gente se nos va a ir, nunca más va a regresar. Hermanos, eso es una triste realidad que estamos viviendo. Nosotros los pastores debemos predicar la palabra de Dios, la verdad, pase lo que pase, nos abandonen o no nos abandonen, debemos seguir predicando la verdad. La Biblia invierte muchas palabras de su escritura en decirnos que Dios es santo, santo, santo. Sí, Dios es amor, pero antes de enseñarnos eso, la Biblia nos enseña que el principio de toda sabiduría, y sabiduría en el contexto de redención, de salvación, y que después es un tipo de Jesús, el principio de esta sabiduría es el temor a Dios. Hermanos, no podemos ser salvos sin primero tener temor a Dios, y los nombres de Dios deben provocar en nosotros ese temor. Un pequeño ejemplo que podría ayudar es algo así como, por ejemplo, yo regreso de haber hecho compras y entro a mi casa y mis hijas quieren colgarse de mí, abrazarme, decir, uy papá, llegaste, y veo en ellos tanto cariño, tanto afecto que me abrazan y me dice, uy papito, pero de pronto una de ellas tal vez inmediatamente después de abrazarme y alegrarse de haberme visto, se pone triste, con una cara llorosa y me dice, papá, me he portado mal. Y puedo ver en su rostro temor, temor a lo que yo voy a hacer, a las consecuencias de haberse portado mal. Inmediatamente pregunto a la mamá cómo se portó mi hija y me afirma que efectivamente se portó muy mal. La subo a mi cuarto y le digo, mira hija, y te voy a tener que disciplinar, pero lo hago con amor. Y ella entiende, al final me abraza, lloramos juntos, ella llora, pero entiende que nuestra relación está basada en amor. Hay una historia de un soldado que tal vez nos ilustre un poco más cuál es la figura del temor, que este temor nos va a llevar al amor. Había un soldado que él entró, se inscribió al ejército, y le tocó un capitán que era muy déspota, era muy exigente, era bien disciplinado, los despertaba de madrugada y fue para él un choque muy terrible. Tanto así que llegó como a sentir, no querer ver a ese capitán, pero esas ganas de no querer verlo se convirtieron en miedo, en terror. Cada vez que el capitán entraba, él temblaba, quería cumplir con él, quería pararse derecho, todo lo que él día quería hacerlo, pero aunque era muy exigente, hasta por momentos tenía cierta amargura por ese capitán, pero esa amargura se convirtió en miedo, en terror a ese capitán. Pasaron los años y este capitán fue nombrado general y este soldado fue nombrado sargento y sus vidas tomaron diferentes rumbos, y este soldado ahora es sargento, ya no escuchó nada del general, hasta que un día lo llaman y le dicen, mira, te tenemos que cambiar de unidad y ahora tú vas a ser el chofer del general. Wow, él estaba muy alegre de ser el chofer del general, de la máxima autoridad del ejército, pero se entera que el general era este capitán muy disciplinado. Y cuando él se enteró, le entró un miedo, un terror y dijo, ay, él no quería aceptar, pero como fue entrenado en ser sumiso como buen militar, él tuvo que aceptar. Así que el general entró a su carro por primera vez, él le saludó con todo miedo y respeto, pero él temblaba cuando cogía el timón, hasta por momentos se equivocaba cómo iban las marchas, aunque era un excelente conductor, pero él estaba tan nervioso porque tenía miedo, terror a este general. Pero día tras día, semana a semana que llevaba al general de lugar en lugar, él escuchaba las conversaciones que tenía el general. Y él fue sorprendido porque en las conversaciones demostraba que este general era muy inteligente. Era un hombre muy justo, que siempre quería hacer las cosas bien. Y él fue sorprendido. Y ese temor que tenía de pronto se convirtió en respeto y dijo, wow, este realmente es un gran hombre. Y de pronto ya no tenía tanto miedo, sino también lo respetaba porque decía, wow, realmente este hombre es muy justo. Todo lo que escucho de él, las conversaciones, veo que es un hombre muy leal. Y en cierta oportunidad él está manejando y lo chocan a su carro y el carro se da una campanada y el general
sale volando por una puerta y él queda atrapado entre el cinturón de seguridad y logra ver que el general está a unos metros del carro y el general con algún hueso roto se reincorpora, va con esfuerzo donde el carro abre la puerta y lo libera a este sargento y lo saca y lo rescata. Después vienen las ambulancias y los llevan al hospital. El soldado estaba sorprendido por todo lo que el general acaba de hacer por su vida, de haberlo rescatado de tremendo accidente, aún él estando convaleciente. Y ahí en el hospital, él está internado durante varias semanas y lo increíble fue que este general lo iba a visitar todas las semanas, puntualmente. No faltaba ni una semana. El general había tenido unas fracturas de brazo, pero él iba y lo visitaba y le preguntaba cómo estaba. Ni su familia de este sargento hacía eso. Su familia solo se preocupó unas semanas y de ahí se olvidó de él, pero él estaba tan sorprendido por su general y de pronto ese miedo que tenía se convirtió en respeto y ahora en amor. Y decía, wow, mi general me ama. Así que él, después de meses de recuperado, lo primero que hizo es pedir que sea de nuevo su chofer de ese general. Y él dijo, ahora sí voy a ser el mejor chofer porque a este general lo amo. Hermanos, lo mismo pasa con la vida cristiana. A medida que conocemos la Biblia y la leemos realmente y la comprendemos, va a provocar en nosotros un terror, un miedo, que al final se va a convertir en un temor a Dios. Y decir, oh Dios, realmente eres el yo soy el que soy, eres el eterno, eres el justo, eres el santo y yo soy tan vil. Hermanos, lo que va a provocar una correcta lectura de la Biblia es tener temor a Dios. Pero a la medida que comenzamos a leerla, llegaremos a partes donde ese Dios, ese el gran yo soy, ese que es el innombrable, se convierte en hombre y toma forma de hombre para salvarte de tu pecado y haber pasado tremendo dolor. No solo pasó escupitajos que lo golpearon, lo latigaron, lo insultaron, lo abofetearon, lo crucificaron. Sus mejores amigos se lo abandonaron. Su padre lo abandonó. Dios mismo, refiriéndose a Dios. Y Él mostró su amor por ti. Ese temor se va a ir convirtiendo en amor. Pero no lo vamos a faltar el respeto. Todo el tiempo lo vamos a seguir honrando. Hermanos, cuando Cristo le preguntan y le dicen, Señor, enséñanos a orar. Hoy es muy famoso este pasaje cuando Jesús enseña a orar. Y Jesús hace algo magistral y dice, no va a enseñar algo para que nosotros lo memoricemos y lo repitamos inconscientemente. No, hermanos. Lo que Jesús está enseñando son los principios de quién es Dios a través de una oración. Y Él dice así, en Mateo dice, vosotros pues orad de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Jesús está diciendo que en nuestras oraciones debemos santificar el nombre de Cristo, el nombre de Dios. Hermanos, el nombre de Dios es lo más sublime que tenemos, porque es quien es Dios. Y en nuestras oraciones no debe pasar desapercibido quién es Dios. Hermanos, la Biblia nos enseña que todo nuestro ser completamente está conquistado, contaminado por el pecado. Y cuando digo todo nuestro ser, no solo me refiero a nuestra alma, sino también a nuestro cuerpo físico, a nuestros órganos, como el riñón está contaminado por el pecado, tanto así como el pulmón, como el corazón. Por eso, hermano, existen tantas enfermedades. Por el pecado. Todo nuestro ser está contaminado por el pecado. Pero ¿sabías que hay un órgano o una parte de nuestro cuerpo que es el que nos induce más al pecado? Por decirlo así, que es más pecador que las demás otras partes. Tal vez algunos piensen, oh, será tal vez las partes sexuales. No, hermano. Hay un órgano, hay una parte de nuestro cuerpo que es el más terrible de todos. Y vamos a ir todos juntos a Santiago 3:8. ¿Y por qué estoy hablando eso? Porque Dios nos conoce tanto
que sabe por dónde está nuestro pecado también. Vamos a ir a Santiago capítulo 3, versículo 8. Santiago está en el Nuevo Testamento, hermanos. Hebreos, Santiago, capítulo 3, versículo 8. Dice así: pero ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. Sí, hermanos, la lengua. La lengua es el órgano que más rápidamente lo usamos para ofender y blasfemar. Dios sabe que esta lengua que tenemos es la que constantemente va a blasfemar o va a nombrar el nombre de Dios en vano. Es uno de los órganos más terribles. La Biblia dice que está lleno de veneno mortal. Hermanos, por nuestra lengua destruimos a nuestro prójimo. Por nuestra lengua discriminamos, hacemos cosas horrendas con nuestra lengua. Y Dios sabe, y por eso pone como un principal mandamiento: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Porque sabe que es a través de esta parte, de este mal turbulento, lleno de veneno que es nuestra lengua, que más nos confronta. Hermanos, este tercer mandamiento nos va a decir que tú y yo no sabemos cuidar nuestra lengua, que nuestra lengua constantemente nos hace tropezar vez tras vez. No hay ningún otro miembro del cuerpo que incurra más en la deshonra de Dios que nuestra lengua. Tenemos este mandamiento para detener nuestra lengua y demostrarnos que somos tan ligeros en hablar y ofender. Hermanos, está este tercer mandamiento para decirnos: ¿sabes qué? Tienes una bocota, tienes una lengua muy terrible, y a través de esto tú constantemente estás ofendiendo a Dios. Hermanos, no es verdad que los príncipes de este mundo, los reyes de este mundo, los presidentes o los políticos de este mundo, cuando alguien mancha sus nombres, ¿no están dispuestos a pagar miles de dinero a abogados para que se limpie su nombre? ¿Por haber mancillado su nombre? ¿Por haberlos deshonrado, difamado? Sí, hermano. ¿Cuánto más nuestro Dios? El soberano, el gran yo soy, el que soy, el Dios eterno. Si un simple mortal se ofende tanto cuando lo difaman, o cuando hablan o manchan su nombre, hasta conozco personas que dejan de hablar a su prójimo porque ofendieron o crearon una mentira de su nombre o de su reputación. Hermano, es un pecado terrible ofender el nombre de Dios. Y en la siguiente sesión te voy a enseñar que tú y yo, hermano, hemos roto este tercer mandamiento y debemos correr y arrepentirnos. Muchos me preguntan: pastor, me parece injusto cómo Dios, por pecados que cometemos en esta tierra, que son tan limitados, tan temporales, nos castiga con un infierno eterno. Eso no es justo, pastor. ¿Cómo Dios nos manda a un castigo que es el infierno eterno por pecados que solo lo hacemos en la vida, que muchos viviremos 80, 60, 50 años y vamos a ir al infierno toda una vida, toda una eternidad? Hermanos, tenemos que entender quién es Dios. Hermano, es una cosa muy diferente. Para darte un ejemplo, si yo te ofendo a ti, si ofendo al alcalde de Anta o de Cusco, y si voy y ofendo al presidente de la República, voy directamente cara a cara y lo reprendo y lo ofendo, hermanos, ¿cuál va a tener más consecuencia? Si voy y lo ofendo al presidente, ¿no? Porque sí, los tres son personas, pero el título hace que la consecuencia sea mayor si es que voy y ofendo al presidente. Si voy o lo estafo al presidente o lo robo. Hermanos, si te robo a ti o robo al presidente, hago un robo magistral al presidente de la República y robo el tesoro nacional, ¿cuál va a tener más consecuencia? Por supuesto, ir y robar el tesoro nacional. Hermanos, cuando tú pecas con tu lengua,
o con los pecados que tenemos, estamos ofendiendo a un Dios que es eterno y las consecuencias son eternas. Estamos ofendiendo a un Dios que es infinito y las consecuencias son infinitas. Estamos ofendiendo a un Dios que es justo y las consecuencias van a ser justas. No estás ofendiendo a un simple mortal. No estamos ofendiendo al presidente. Estamos ofendiendo al gran yo soy el que soy. Oremos, hermanos.